Bárbaro. Bueno, en la siguiente charla vamos a ver la historia clínica como elemento clave para impulsar la salud digital, un caso de éxito de Daluz en Swiss Medical Group. Francisco González es el orador, es médico especialista en terapia intensiva y medicina crítica, máster en dirección de empresas y especialista en ciencia de datos de salud, ex docente de informática médica en la Facultad de Medicina de la Universidad de La Plata, es socio titular y exdirector de sistemas de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, jefe de área de informática en salud de Swiss Medical Group, y se desempeña en proyectos de implementación de sistemas de información en salud desde el 2007, entre los que se encuentra la implementación de historia clínica en varios sanatorios, centros de atención ambulatoria y de emergencia del grupo, así como tareas de analítica y bioestadística de los datos asistenciales provenientes de este GIS. Si hay algo que agregar. No, ya es demasiado igual. Bueno, muchas gracias por invitarme. El objetivo de la charla es comentarles nuestra experiencia y cómo la historia clínica ha sido un impulsor para nuevos proyectos asistenciales y que nos han acompañado en nuestra estrategia centrada en el paciente y fundamentalmente cuando no tuvimos estrategia, como en el caso de la pandemia, en donde la necesidad de llevar la información era realmente urgente. Entonces, bueno, la presentación que hiciste, voy a describir nuestra organización rápidamente y los sistemas que tenemos implementados. Swiss Medical es una empresa de más de 12.000 empleados que tiene una parte de financiador de salud y varios prestadores de salud que son centros médicos. Quiero poner atención en cuál es la misión de la compañía, que es cuidar la salud de los clientes, brindando un servicio integral de máxima calidad. Para eso hay 8 centros, 8 sanatorios, de los cuales 4 están en la ciudad de Buenos Aires, una en provincia, en Olivos, uno en Salta y 2 en Neuquén. También hay centros de atención ambulatoria, vacunatorios, que son 4 centros médicos ambulatorios y centros odontológicos. También hay atención y cuidados domiciliarios brindados por una empresa que pertenece al grupo. Y lo que voy a comentar específicamente es acerca de nuestro sistema de información de salud. Nosotros estamos trabajando con una solución que fue seleccionada en parte por sistema, en parte por los usuarios, y implementada en el año 2016 bajo un proyecto que se llama Vertical de Salud. A la fecha, bueno, empezamos en un sanatorio, a partir de ahí se fue implementando en el resto de los sanatorios, consultorios y centros odontológicos como los que detallé. Hasta ahora son 6 los centros asistenciales que cuentan con, de internación, que cuentan con el sistema. Entonces, tenemos sistemas para los pacientes de internación, demanda espontánea, atención ambulatoria, vacunatorio, centros médicos y odontológicos. Actualmente llevamos 1.4 millones de historias clínicas y interactúan 21.000 usuarios. Ahora bien, entrando más al objetivo de la charla, hay beneficios de la historia clínica que son ampliamente conocidos. Voy a correr. Ahí está. La historia clínica facilita los procesos asistenciales. Los registros asistenciales, esperen que justo me está molestando la pantalla, ahí está. Bueno, los registros favorecen una correcta documentación clínica, tener un sistema único, centralizado, accesible desde varios centros de atención, varios niveles de atención, realmente que es un cambio impresionante para nuestra organización y fundamentalmente que sea legible. Eso facilita mucho la asistencia. Para implementar la historia clínica necesitamos primero estandarizar los procesos para promover un mayor flujo de información y lo que vimos es que hay muchos más actores que
participan en la generación de la información clínica y fundamentalmente, que es lo que voy a desarrollar después, la utilización de terminologías o de un vocabulario controlado hace que se pueda explotar y generar nuevos proyectos. Pero lo que quiero demarcar que todo lo que llamamos beneficios ya está dentro de un marco legal. O sea, en esto uno tiene que ser consciente de si bien hay una transformación digital en implementar una historia clínica, ya está contemplada por la ley. Entonces, no sería tan correcto llamar transformación digital a lo que ya nos está pidiendo la ley que cumplamos cuando implementamos una historia clínica. Por suerte, nosotros este objetivo lo cumplimos. Entonces, en esto quiero remarcar qué sería para nosotros transformación digital y qué no. Consideramos que los beneficios de la historia clínica que tenemos que cumplir, que nos pide la ley, son beneficios. Sí podría ser una transformación digital porque pasamos del papel a lo electrónico, pero en sí es un beneficio que estaban seteadas expectativas con los usuarios que eso era lo que íbamos a cumplir. Entonces, cuando hablamos de transformación digital, no hablamos específicamente de los beneficios inherentes esperados de la historia clínica. La verdadera transformación digital es más un proceso en el cual gestionamos con la información clínica. Esa es la clave. Eso es lo que realmente hace el cambio en las nuevas ideas, iniciativas, proyectos o implementaciones. Empezamos a gestionar con información clínica. Ahora voy a presentar una serie de ejemplos donde a partir de los datos de la historia clínica, de los registros médicos, de los registros de enfermería, llevamos adelante proyectos. Entonces, la historia clínica con sus beneficios promueven un cambio cultural, un cambio organizacional, donde el paciente es el centro. Y en esto es donde consideramos que está la verdadera transformación digital. Entonces, ¿cuáles pueden ser ejemplos de la transformación digital? Incorporar nuevas modalidades de atención y receta digital, facilitar la dirección estratégica de la información. La información se genera en un lugar, pero puede ser utilizada por otras áreas de la organización. Hacer más eficientes los procesos de atención. Medir el impacto de una estrategia organizacional en la operatoria diaria. Mejorar la calidad de la atención médica, como vamos a ver, hay varios ejemplos, favorecer la implementación de guías de práctica clínica, promover la seguridad del paciente, planificar la utilización de recursos, insumos y medicamentos, y medir la eficacia de la atención médica a través de resultados clínicos. Como ejemplo, recomiendo este libro, es de acceso libre, es del MIT, es análisis secundario de los registros médicos electrónicos, que más que nada es donde describe cómo a partir de los registros médicos podemos llegar a varios proyectos o varias iniciativas que lo puedo resumir de esta manera. La transformación digital a partir de los registros médicos electrónicos, de contar con una historia clínica electrónica, podemos explotar proyectos de información clínica en forma de tableros, reportes, informes, dashboard, o simplemente un mail avisando de que ocurre determinado evento. Obviamente no va a ser en tiempo. Aplicaciones clínicas que mejoren la atención de los pacientes, que mejoren los procesos, lo podemos hacer a partir del registro médico electrónico. Promover la seguridad del paciente, también lo podemos hacer desde este punto de vista. El uso racional de medicamentos, fundamentalmente los antimicrobianos. La gestión administrativa, como les voy a dar ejemplos. La gestión clínica, poder medir cómo estamos atendiendo. Y bueno, el caso especial de la vacunación, como les voy a mostrar. Entonces, como ejemplo, ya de por sí, una historia clínica hace que las auditorías sean más ágiles. Directamente los auditores pueden ingresar en la misma historia clínica y acceder a la información clínica. Las autorizaciones ya no requieren de documentación adicional, los mismos registros ya están accesibles para
para el sector de autorización médica. La facturación y liquidación de honorarios se ve documentada porque muchos financiadores lo que piden como respaldo es un parte quirúrgico, un parte anestésico o determinada documentación clínica. Cuando hay un evento médico legal puede analizarse precozmente, ni bien ocurre, e interiorizarse en la historia clínica, así también puede prevenirse. Las interconsultas pueden eh, gestionarse eficientemente, también puede gestionarse un uso adecuado de medicamentos y también, como podemos ver fundamentalmente cuestiones de seguridad, quienes acceden a la historia clínica y de ese modo revisar si los permisos y los accesos son adecuados. Bueno, ejemplos de cómo podemos a través de los registros médicos electrónicos eficientizar los procesos. Bueno, podemos medir la utilización de medicamentos, esto fundamentalmente lo utilizan las áreas de gestión, de planificación, para determinar el uso de determinados medicamentos. Puse un ejemplo que fue más que obvio durante el 2021, fíjense la diferencia que hay con el año previo, lo verde es el año actual, lo azul es el año previo, en donde el consumo de un relajante muscular, el atracurio, obviamente se multiplicó varias veces por la pandemia, que hubo gran cantidad de pacientes ventilados. Pero bueno, tomen esto como referencia en el caso de no haber pandemia, como la misma prescripción o la misma utilización de determinados medicamentos que se prescriben a un determinado paciente, los puede utilizar de una forma de un dashboard en las áreas de gestión y planeamiento, como para determinar cuándo tienen que abastecer nuevamente al sector asistencial. Entonces, acá tienen que entender que nosotros dirigimos estratégicamente la información desde lo que es la prescripción de un paciente, de una persona que ha recibido determinado medicamento, a un tablero como para que alguien tome decisiones. También podemos, en el caso específico del omeprazol, en este caso, que ya se está revisando cuál debería ser el uso actual, en donde puede haber desvíos. Obviamente, sobre esto llegamos, estos son datos únicamente cuantitativos, como para ver si hay desvíos, si hay cuestiones más que nada de diferentes prácticas entre los diferentes sanatorios. Cada color de curva acá representa un sanatorio y bueno, probablemente se han producido picos porque ha ingresado pacientes con determinada patología que requieren una dosis más alta de determinado medicamento, en este caso omeprazol. Pero si queremos implementar una guía, implementar una guía de práctica clínica, podemos tomar este ejemplo. Recuerden, a partir de la prescripción, cuál es el consumo de medicamentos. También podemos facilitar el uso racional de antimicrobianos. Este es un reporte básico y en eso quiero destacar. No es un reporte, es un reporte que llega por mail. Es simple, la consulta son los nuevos antibióticos de amplio espectro que se han prescrito en las últimas 24 horas. ¿Para qué? Para que infectología sepa rápidamente cuáles son los nuevos esquemas terapéuticos. Generalmente no hay muchas veces, porque hay recambio de médicos de guardia, probablemente un médico indique un determinado antimicrobiano que no es el que está definido por las políticas de uso racional de antibióticos. Entonces, de esta forma, infectología sabe de un solo vistazo, no en tiempo real obviamente, pero a la mañana siguiente, cuáles son los pacientes que han recibido un nuevo esquema antibiótico y de esa forma poder controlar los hallazgos bacteriológicos y si han salido los cultivos. En un momento hablé de seguridad, es algo también que podemos utilizar los sistemas de información clínica para poder determinar quiénes acceden a la información clínica. Este es un tablero simple. También quiero destacar que no tiene mucho detalle en el diseño, es simple. Uno puede buscar por quién ha accedido o por la historia clínica del paciente. Entonces, y de esa forma, de acuerdo
podemos ver de acuerdo a lo que el usuario ha realizado, si ha accedido y ha hecho lectura o lectoescritura o incluso impresión, más que nada por si hay un leak, una brecha de la información clínica. Esto obviamente no es el enfoque final, pero por lo menos es un paso por el cual fuimos conociendo y madurando nosotros, que la historia clínica, recuerden que la habíamos implementado para considerar fundamentalmente el registro, pero bueno, todo lo que es los procesos de auditoría y seguridad también podíamos manejarlo y podíamos ofrecérselos a los usuarios, en este caso la gerencia médico-legal, la gerencia de riesgo, como se llama nuestra organización, como para que pueda evaluar quiénes habían accedido a esa historia clínica, si el acceso era indebido y si era necesario trabajarlo sobre los permisos. Bueno, este es el detalle, donde una vez seleccionados los parámetros o del usuario, en un rango de tiempo, en qué historias clínicas había accedido y específicamente a qué módulos había accedido y qué acciones había realizado. Lectura, escritura, como ven acá, están los módulos en donde fue accediendo. Entonces, esto es una forma de hacer eficiente un proceso. No dejar el log, obviamente, algo que demore demasiado en su análisis, poner una pantalla obviamente reservada para la gerencia médico-legal de auditoría y seguridad informática, como para que se pueda consultar en el caso de un evento. Esto no está disponible para todos y, como les digo, el diseño es simple. Cumple el objetivo, uno hace la consulta, devuelve, no es algo que devuelve el resultado y no es algo que es utilizado en forma amplia por toda la organización. Bueno, también lo que podemos hacer a partir de los registros médicos es mostrar cómo funciona la operatoria y cambiar la mirada de percepción a datos. Esto realmente tuvo una excelente aceptación por parte de quienes gestionaban las áreas clínicas de demanda espontánea. Podemos determinar arriba, seleccionar el tiempo de análisis y determinar cuántos pacientes se atendieron, cuántos no se atendieron, porque vinieron y por ahí, por la gente que había, decidieron no continuar con la atención. Los reingresos, que también cambiar lo que era una percepción, quizá los pacientes reingresan y no saber si realmente era por una mala atención o porque, lo que muchas veces demostramos, generalmente muchos pacientes llegan y toman la consulta de demanda espontánea como una consulta habitual y vienen a consultar a la guardia en vez de una patología por una patología de urgencia. Vimos también los picos de atención, que son bastante claros, los lunes a la mañana y los jueves, y los viernes a la mañana. Ahí podemos sacar conclusiones. ¿Cuáles son el tiempo de atención desde que el paciente llega y se registra hasta que el médico finaliza la atención? Así que podemos determinar cuáles son los picos, cuáles son las especialidades más demandadas, cuánto es el tiempo de atención, si solicitan estudios o no. También, bueno, el tiempo de acuerdo a los días. Fundamentalmente, fíjense que acá hubo una selección bien específica de horarios como para determinar si los turnos están bien distribuidos con respecto a los profesionales. Obviamente hay determinadas horas que ocurren picos y hay demoras en la atención. Entonces, esto nuevamente, una percepción pasa a ser dato y sobre eso se empieza a gestionar. También, a partir de lo que los médicos registraban, pudimos saber por qué consultan los pacientes. Y bueno, esto también cambió la forma de ver la demanda espontánea. Fíjense que en determinado punto, el primero obviamente se lo lleva a COVID. Es ahí donde la estadística ya se hizo casi monótona o la pandemia dominó las atenciones, pero llama la atención que la dorsopatía está en un lugar importante, o sea, un motivo fundamental de consulta son las lumbalgias o el dolor de espalda. Y bueno, también al haber información estructurada sabemos qué pasa con los pacientes, a dónde egresan, si se van a la casa por mejorías, si quedan internados, si se trasladan, etc. O sea,
transformamos un registro en un dashboard que refleja claramente la actividad. Bueno, otra actividad, la Score News. Implementamos una forma de evaluación, voy un poco más rápido, de los pacientes en pisos, que realmente es una incógnita saber cómo están. A partir de los datos de enfermería pudimos representarlo en una pantalla. Inicialmente lo que hicimos fue capacitar a los enfermeros para que carguen el score de News, que eran una serie de variables, pero considerando que son signos vitales, dado el impacto que tuvo, lo que hicimos fue hacer un cálculo automático a partir de los datos de historia clínica y presentarlos. Lo que vimos es que la gravedad de los pacientes, fundamentalmente la pandemia, era bastante importante, en algunos casos severo, y migramos a un modelo de información online en el cual a través de colores podíamos determinar dónde estaban los pacientes que requerían principal atención. Fíjense que lo que tenemos son datos que están guardados en la historia clínica, datos demográficos, datos de este score, y en base a eso, al valor del score, el enfermero podía trabajar. Lo que hicimos en una nueva etapa, fundamentalmente en la pandemia, es agregar la etiqueta COVID. COVID es en base al diagnóstico, entonces fíjense que a la evaluación de los pacientes, a la evaluación de los parámetros clínicos, agregamos el diagnóstico. Entonces podíamos seleccionar en tiempo real cómo estaban los pacientes por COVID de acuerdo al deterioro de los signos vitales y qué acciones tenían que tomarse. Fuimos avanzando los filtros como para seleccionar quienes estaban con riesgo alto, como para derivarlos precozmente a un área de cuidados críticos, y quienes estaban en riesgo bajo, como para derivarlos a un área de menor cuidado. Lo que hicimos, bueno, fue el cálculo automático, y en último momento lo que hicimos fue ponerlo en pantallas en las áreas de trabajo de enfermería y las áreas de trabajo de médica. Esto también tuvo muchísimo impacto porque dimos visibilidad y en forma de panel de control de lo que estaba guardado en la historia clínica de una forma clara y estandarizada de cómo podíamos evaluar a los pacientes. Otra de las cosas que hicimos, que tuvo muy baja criticidad o muy baja complejidad técnica, pero muy alto impacto, fue implementar las pulseras de identificación. Con los datos de la historia clínica, los imprimimos y lo que hicimos fue mejorar el proceso de identificación, reducir el error, incorporar esta tarea a los administrativos de una manera bastante simple, fidelizar al paciente como para que pueda controlar que sus datos estén correctos y alertar en el caso que haya que corregirlos. También, bueno, hubo un trabajo acá enorme en donde una persona de nuestro equipo fue liderando este proyecto y capacitando a todos los equipos, y realmente hubo una muy alta adhesión por parte de los usuarios. La pandemia. Bueno, voy un poco más rápido. La pandemia nos puso en un desafío enorme. Fue la verdadera gestión con información clínica. Acá no teníamos que informar el número de cirugías, el número de nacimientos, el número de partos, el número de egresos vivos o fallecidos. Teníamos que informar la cantidad de personas con determinado diagnóstico. Entonces, esto fue el principal desafío. ¿Cómo podíamos exportar información clínica e informar cuántos pacientes eran, en dónde estaban, cómo estaban y cuáles habían sido los resultados, y también por qué se habían internado? Los primeros reportes fueron muy básicos. Obviamente ven el número, decíamos, en cada centro. Teníamos criterios, el positivo, recuerden que al principio de la pandemia todos los casos tenían que confirmarse. Entonces, había un periodo donde el resultado no era verdaderamente positivo o confirmado positivo, entonces había un estadio de probable. Estaban también los sospechosos, había una demora inicial en tener el resultado. Bueno, este fue un reporte inicial. A partir de ahí fuimos haciendo un evolutivo con la cantidad de pacientes, total de casos, la cantidad de pacientes en terapia intensiva. Acá el principal desafío no lo tenían los médicos en sí, sino perdón, sí lo tenían los médicos en sí, pero también hubo un área de back office, un área de
de gestión que tenía que abastecer a los médicos de insumos, de equipamiento y fundamentalmente de personas que asistieran. Entonces, tener en cuenta cuál era el grado de ocupación de las camas críticas era crucial en la pandemia. Eso lo logramos a partir de los datos de la historia clínica. ¿Por qué? Porque un paciente tenía un diagnóstico, tenía un servicio de internación y tenía registrada la modalidad de prestación de ventilación mecánica. A partir de eso, pudimos armar este mapa. Obviamente no lo hicimos nosotros, participaron otras áreas de la gestión de datos, participaron otras áreas de planificación, estadísticos, pero bueno, la información inicial, como dije, surgió desde la historia clínica. También pudimos informar cómo estaban medicados los pacientes. Era importante saber en determinado momento, cuando ya las camas llegábamos a un límite, cuáles pacientes podían ir a manejarse a domicilios o hoteles. Entonces, aquellos pacientes que están en verde eran los que tenían un tratamiento de sostén. Únicamente estaban para controlar y tenían antifebril o medicación corticoide, una medicación simple. Los amarillos los que ya tenían antibióticos y los rojos los que estaban con un soporte vital avanzado. Entonces, de esta forma, en base a las prescripciones, podíamos determinar qué grado de soporte vital tenían los pacientes. Esta es la representación News. Fíjense que de un solo vistazo vemos cómo estaban en gravedad y complejidad de acuerdo al Score News los pacientes. Esto es una forma, la primera forma, que fue un informe estático cumplida 24 horas. También por qué ingresaban los pacientes. Por ahí no se ve el detalle, pero en el primer gráfico ingresan por dolor de garganta. Acuérdense que los pacientes tenían que aislarse en un ámbito sanatorial y posteriormente se fue ampliando el lugar y empezaron a ocuparse de hoteles y después hacer un seguimiento domiciliario. En el segundo gráfico ya hay una cantidad importante de neumonía. Ahí por ahí no tengo tiempo, pero es para trabajar el tema de cómo codificar en este momento. No nos metimos con los médicos de cómo codificaba, representamos simplemente los términos elegidos, pero bueno, hay varios términos que están repetidos y que podrían agruparse. En ese momento priorizamos no trabajar sobre la mejora para poder publicar los resultados. Publicamos directamente. Esto igualmente no era información inválida, era una neumonía. Pasa que en determinado momento el médico seleccionaba neumonía por COVID, en otro caso neumonía bilateral, en otro caso neumonía. ¿Sabemos que es la misma patología? Sí, se puede agrupar, pero preferimos mantener y con ese grado de información alcanzado. Así que no trabajamos en un proceso de mejora, pero sí obviamente es donde se puede trabajar. Bueno, llegó un momento de la pandemia que ya la información diaria no alcanzaba, entonces tuvimos que hacer tableros de actualización horaria. Fíjense Francisco, que, cuando sí, puedas vamos cerrando, que dale, yo tengo otra actividad ahora a las 12:30, ya estaría llegando tarde, pero dale, dale, eh, dale, no hay problema, como para que queden algunas preguntas, dale, dale, si dale. alguien Yo tiene algo para... igual termino. Bueno, Bueno, entonces la actualización fue horaria, fíjense nuevamente, no es el mejor diseño, pero bueno, cumplió con el objetivo de informar. También, en base a los números, teníamos que predecir en qué momentos podía ocuparse y saturarse el sistema, así que ahí participaron los estadísticos y pudimos predecirlo. También, y fíjense que en esto era un Excel, teníamos que identificar a aquellos pacientes que estaban en condiciones de egreso, los que no habían tenido fiebre, los que no tenían aporte de oxígeno, los que no tenían antibióticos, los que no tuvieran, fueran menores de 70 años. Bueno, a partir de eso, muestro esto y finalizo. También nos pudimos comparar. El estudio SATI-COVID informó un 57% de mortalidad en la de los pacientes que terminaron ventilados por COVID y la verdad es que queríamos saber si nosotros habíamos tenido esa misma mortalidad. Para hacer este estudio, cada terapia tuvo que participar, completar muchos formularios y nosotros por suerte pudimos extraer los datos de la historia clínica y identificar los mismos pacientes que habían sido estudiados y vimos que a igual gravedad, a igual edad, la mortalidad por suerte había sido mucho menor. Bueno, también trabajamos sobre la estadía y
scores de gravedad. Me quedaron algunas cosas, pero bueno, considero que por ahí fue lo suficientemente gráfico como para Sí, representar fue cómo pudimos muy buena aprovechar. sí, toda la informatización del sistema y la mostración en tableros, más que nada. Exacto. No sé si hay alguien en el auditorio que quiera hacer una pregunta, pero yo me anoté un par de, o sea, dos preguntas en general. Si con estos, o sea, con la generación de los tableros y la mostración, o sea, la gestión que hacen de esto, ¿pudieron hacer cambios específicos y mostrar, o sea, de hacer cambios de procesos o cambios de mejorías en algún punto en particular y decir, mira, yo vi esto en mi tablero, me mostraba tales cosas, y bueno, desde ahí decidí que tenía que cambiar puntualmente, no sé, algún proceso en Sí, particular. te contesto con un ejemplo. Una de las Ok, cosas que surgieron del negocio era modificar las prácticas transfusionales. Todos transfundían automáticamente 2 unidades y independientemente de la causa no se podía determinar. Y la verdad es que lo único que hicimos fue ponerle 3 preguntas, 2 preguntas específicas de por qué se transfundía al paciente y cuántas unidades, recordándole que con una unidad en un paciente estable eso se podía realizar. Con esos datos agrupamos y bueno, vimos las causas principales, comparamos con el valor de hemoglobina que tenían y lo que vimos que, bueno, pudimos cambiar una tendencia, el cual acá el motivo de solicitud principal es la hemoglobina menor de 8, que por suerte coincide con, fíjense que va hacia la mejora y va a la disminución el pedido de glóbulos rojos por otras causas. Pero esto es lo más importante. Pudimos revertir. La mitad de las solicitudes eran de 2 unidades y sobre eso aumentó notoriamente, fíjense que hay un cambio, pasan a una y se reduce drásticamente el pedido automático de 2 unidades, así como acá porcentualmente no se ve, pero había un 3% de 3 unidades y pasa a menos del 1%. Entonces, en este caso fue muy gráfico. claro, Pudimos más a que través del nada, sistema, sí, más que nada eso, mostrar que a veces, o sea, eh, hacer tableros o mostrar datos, tiene que servirnos para esto, para poder tomar decisiones y hacer cambios, porque monitorizar cosas o mirar datos en gráficos y después no utilizarlos inteligentemente para mejorar la salud de los pacientes o nuestra efectividad, nuestra eficacia o nuestros procesos, eh, a veces no alcanza con mostrarlos, sino que hay que analizarlos y tener una visión crítica de ellos. Pero sí, genial eh, que coincido con lo que decís, el tema de planificar, los indicadores, sí, hacer, controlar y totalmente. actuar es el círculo que Sí, siempre lo tenemos que incorporar, porque si no en un es una circuito de... conducta espasmódica que Sí, no sabemos si se totalmente. sostiene en el tiempo. Tener Eh, pensado el circuito de mejora siempre. Y otra cosa que te quería preguntar con sí, respecto a la implementación del el score de News, que me imagino, bueno, lo tienen para adultos nada más al News. Hay varios scores parecidos, similares que hay para pediatría y para pacientes obstétricas. Eh, Tienen algunas diferencias, pero son similares, o sea que te marcan el deterioro de un paciente y para que vos tengas una respuesta rápida. Vi que los mostraban en un monitor. Según esos scores, ¿tienen alguna dinámica de aviso a los médicos tratantes? ¿Tienen un sí, equipo de respuesta rápida, algo de eso? no me detuve mucho en eso, mostré, o sea, no Sí, solo es una herramienta de visualización, sino que para el mismo enfermero que atiende pacientes, ve cuáles fueron los valores previos y en base a eso tiene una grilla como para determinarle acciones. Si tiene determinado valor o si ha saltado de un valor inicial a un valor final, tiene que comunicarse con el claro, los médico, médicos. etcétera. Bueno, Ah, ok, no me eso acuerdo tanto. está Y, estandarizado y tienen un equipo que sí, sí, responde ya está. a esas urgencias, porque por ahí un paciente que estaba en verde cambia a rojo,
debería Ahí ser te explico algo atendido. con respecto a lo de pediátrico. Con lo de adultos hubo muy buena adhesión, excelente Sí, adhesión. Con lo pediátrico sí se propuso, quedó a mitad de camino y no hubo tanta adhesión o tanto consenso como hubo con la población adulta. Además, bueno, fue justo en el tiempo de pandemia y es como que no lo priorizamos, pero debido al éxito que tuvimos con la escala de años en adultos, la verdad en es que pediatría lo van a poder en usar pediatría seguramente. creo que es algo como para retomar Sí, ahora en este momento. PEUS se utiliza en pediatría. Peus, Peus. PEUS y en obstetricia y MEUS. Así que No lo por conocía ahí. el MEUS, pero Sí, sí, más que nada teniendo población obstétrica, nosotros tenemos la clínica maternidad suizo-argentina, donde hay una gran atención de partos, y también en De los Arcos, donde se hacen partos, así que sí está creo bueno porque que es bueno normalmente como para poder sí, incorporarlo. porque es un grupo etario que normalmente es sano, pero si te pasa algo es una catástrofe, así que está bueno tenerlo presente. Así que, bueno, Bueno, te felicito, Francisco, por la presentación. Fue muchas gracias. muy clara y muy, o sea, extensa. Te pudiste detener y hablarnos de todo esto. Están avanzados en la muestra en los indicadores y cómo hacen estas mejoras de procesos. Así que, bueno, los felicito. No sé si Mary Quispe sigue con ustedes en el Sí, 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 equipo. Bueno, está trabajando. mandale un beso, que fue ex residente mía, así que le tengo mucho aprecio. Sí, ella está coordinando el equipo de proyectos y bueno, es responsable fundamentalmente de la implementación y cómo de los cambios que fuimos haciendo en la historia clínica como para llegar a estos proyectos. Hay otro equipo que también ahí es la encargada de los dashboards y bueno, pero la verdad que se trabaja de una manera coordinada y bueno, por suerte Bueno, lo que podemos hacer, damos visibilidad inmediata está como para buenísimo que sea así de gráfico. que lo puedan mostrar y aparte que lo puedan presentar eh, y mostrar su trabajo en las jornadas. Bueno, muchísimas Bueno, gracias.